Pues como os decía, vamos a esta parte que vamos a trabajar ahora tiene que ver con la parte de autoconocimiento y definición de objetivos en el proyecto profesional, que es de las primeras cosas. Yo creo que hoy ha quedado suficientemente claro con la intervención de Javier de ADECO, en la que nos decía que lo que más nos puede diferenciar, sin lugar a dudas, pues es aquello que aportamos nosotros, aquello que nos diferencia, porque la titulación partimos todos de la misma en principio, incluso de la formación también de posgrado, pero lo que más nos va a diferenciar pues son esas cuestiones, esas competencias que hemos hablado, tanto las competencias técnicas como las competencias blandas, que para mí son de las más importantes y que son las que quiero trabajar en el día de hoy. Cuento con la ayuda de Patricia. Patricia es, primero, compañera de la casa, trabajamos conjuntamente en muchos casos. Ella está en centros penitenciarios, desde el COIE pues nosotros también trabajamos con ellos en ocasiones pues para dar ese plan de acogida y ayudar a esos internos que también tenemos en centros penitenciarios y que están estudiando en la UNED y que no pueden seguirnos por razones obvias, pero además de ser compañera de la casa y trabajar en centros penitenciarios, pues también es alumna de la UNED, está estudiando el grado de pedagogía. Y como estudiante de pedagogía está haciendo las prácticas curriculares con nosotros en el COIE y pues nos va a decir en la segunda parte de hoy lo que ella está trabajando, que es un tema muy, muy interesante que va ligado a este proyecto profesional. Ha elaborado un Geniali en el que vamos a ir viendo pues paso a paso cuáles son los aspectos a tener en cuenta en ese proyecto profesional. Pero antes de eso, antes de la intervención de Patricia, sí me gustaría pues, comentar o hablar de esa parte que, como digo, es crucial en ese proyecto. Por supuesto, además de todo lo que os voy a contar hoy, tenéis también mucha información en nuestra página del COIE. Si no habéis entrado, os animo a que entréis, echéis un vistazo, especialmente en la parte de Lánzate al mercado laboral, donde vais a poder encontrar pues desde información, acceso a un blog de salidas profesionales, donde tenéis acceso a toda la parte de desarrolla tu marca, de toda la parte que tiene que ver con esta de autoconocimiento, con infografías interactivas que vais a poder jugar, donde vais a tener información de cómo gestionar toda la parte emocional en la búsqueda de empleo, que a veces me consta que dificulta mucho el conseguir ese empleo. Portales, como decía antes, específicos de empleo, no únicamente los metabuscadores que ya todos conocemos o los portales más generalistas. Es decir, que vais a encontrar muchísima información para acceder y para poder luego recopilar y complementar ese proyecto profesional. Bueno, pues como decía, la parte de autoconocimiento, lo que vamos a trabajar hoy fundamentalmente, o lo que me interesa, que mover un poco masas y mover un poco la inquietud de plantearnos el reflexionar sobre ello, es porque me parece que es como el cimiento en el que vamos a construir la casa. La mayoría de las veces, cuando nosotros nos enfrentamos a un proceso de selección, y esto lo veo todos los días en nuestro servicio de orientación y cuando hacemos las orientaciones, ya sean por Teams, personales, por teléfono, por correo, en la mayoría de las ocasiones, cuando nosotros preguntamos o me mandáis el currículum y empezáis en un proceso de selección, lo que hacemos es recopilar rápidamente un currículum, hacer el currículum más o menos o incluso utilizando plantillas, pero cuando pregunto, hago esta pregunta que para mí es clave. ¿Este currículum realmente os representa? Si yo os preguntara, ¿sois vosotros? Que al final es lo que el empleador va a ver de vosotros. En la mayoría de los casos la respuesta es no. Digo, bien, pues la respuesta es no, pero es lo que estás vendiendo de ti. Quiere decir que al final esto es lo que el empleador ve de ti única y exclusivamente y es la manera, es lo primero que va a ver y lo único que va a ver. Porque en el peor de los casos, si no está bien redactado, no está bien elaborado y no responde a tus intereses y a lo que tú buscas, pues no vas a conseguir tu objetivo. De manera que nos ponemos a ello y entonces decimos, ¿cuál es el proceso que estás utilizando? Hacer el currículum y ponerlo en movimiento. Vale, pero no es la manera de empezar. Es decir, la manera de empezar es, primero, plantearnos un objetivo profesional, que es lo que quiero conseguir y sobre todo esos objetivos también si es un objetivo a medio, o sea, a corto, a medio o a largo plazo.
porque seguramente ese objetivo también va a cambiar. De manera que, y sobre todo saber cuando elaboro el currículum, quién soy y qué quiero conseguir. Tiene que ver todo esto y esa pregunta que os he lanzado, que lanzo normalmente de si el currículum al final responde a vuestros intereses o representa y es un no, a la importancia de centrarnos en esa fase inicial de autoconocimiento. ¿En qué consiste esta fase inicial? Pues en saber exactamente qué es lo que queremos, dónde nos encontramos, dónde estoy, quién soy y dónde deseo estar. Todo ello ligado, pues como decía, a esos objetivos que son a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo y que seguramente van a ser muy distintos, pues en función de la experiencia, en función de la formación, en función de la motivación, de muchas cosas, pero son interrogantes que nos tenemos que hacer en un primer momento, ¿vale? Porque esto va a dar lugar y además va muy ligado a algo que también Javier había comentado en el currículum, que es poner una parte inicial en el currículum, que puede ir también en la carta de presentación, pero yo siempre animo a que lo pongáis en el propio currículum, que es como un párrafo introductorio tipo objetivo profesional o perfil profesional. Pueden ser 3 líneas, 4 líneas, que van en la línea de qué competencias he adquirido, qué formación, qué funciones he desempeñado, en qué soy bueno, porque es lo primero que el empleador va a leer y es donde realmente, si le interesa, va a seguir leyendo. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer valer pues, todas esas cosas que decíamos antes con Javier, no sé cómo ponerlo, no sé cómo hacer valer esto, aunque no sea una experiencia profesional, pero o esos parones, ¿no? Justificarlos antes de tiempo para que efectivamente el empleador no me haga esas preguntas o evitar esas preguntas en una posible entrevista. Es decir, que son cuestiones que a mí me parecen muy relevantes. Y que van a dar, y que además diferencian a unos empleadores, a unos candidatos de otros. De manera que esas preguntas, importantísimas. Esto un poco es lo que refleja lo que yo os comentaba antes de cómo normalmente hacemos y cómo deberíamos hacer. Normalmente empezamos siempre por elaborar nuestro currículum y empezar a mover la candidatura. Y a veces decimos, es que no funciona, no me han llamado, no sé qué estoy haciendo mal. Bueno, pues como muy bien digo, es un símil, ¿no? Pero un símil que refleja muy bien. Y es que al final es construir nuestra casa. Y debemos construirla desde los cimientos, desde abajo. Por tanto, debemos partir de esa fase inicial de autoconocimiento, de quién soy y qué quiero conseguir. Después tenemos importantísimo mover o conocer, no solamente conocerme yo, sino también conocer cómo es el mercado laboral. Ahí nos van a ayudar muchísimo las ofertas de empleo y sobre todo las ofertas específicas para mi sector y qué perfiles se están demandando en ese entorno laboral. Porque ese perfil ya me va a dar una información que para mí es clave y es qué están exigiendo. Por ejemplo, pues en este perfil que me interesa mucho están pidiendo X años de experiencia o están pidiendo una formación complementaria de posgrado o es justo y necesario un máster habilitante que no tengo. Es decir, que ese mercado laboral y esos perfiles me van a dar una información muy importante que me va a permitir hacer ese ajuste entre lo personal y lo profesional. Es dónde estoy yo, qué es lo que se exige y a partir de ese match exactamente qué es lo que necesito. Y qué es lo que necesito y ahí podré establecer esos objetivos a corto, a medio o a largo plazo. Es decir, si no tengo experiencia, evidentemente no puedo adquirir a estos perfiles. Pero, por ejemplo, veo que en estos otros no se exigen esa experiencia, se exige una formación de la que parto. Pues maravilloso, el objetivo a corto plazo va a ser este y me voy a poner esos objetivos. A medio plazo, mientras estoy trabajando, pues a lo mejor voy consiguiendo esa experiencia que me van a exigir en ese objetivo a medio plazo. Y así sucesivamente. Pero sin tener esto y este match y este conocimiento previo de quién soy y este conocimiento del mercado laboral y los perfiles demandados y elaborar el currículum en función de todo esto, no puedo mover la candidatura. Y este es lo que os quería mostrar a través de esta imagen que yo creo que refleja bastante bien lo que quería enseñaros. En ese autodiagnóstico, para elaborar el proyecto profesional, pues primero ha de conocerse, lo que comentaba, conocerse muy bien y saber cuáles son sus recursos personales, sus aptitudes, sus capacidades, sus rasgos de personalidad, sus experiencias y sus competencias, que hoy ya hemos hablado en bastantes ocasiones sobre ellas. Conocer cuál es el potencial, a fin de cuentas. Está genial que haya terminado María de la manera que ha terminado, con esas conclusiones y hablando del perfil de la UNED, porque yo creo que encaja perfecto con esta primera parte. Porque es verdad que si hay algo que diferencia el perfil de la UNED de a otros estudiantes, y hablo por experiencia porque yo he sido profesora y he trabajado en otras universidades presenciales
y he conocido muy bien sus perfiles. Si hay algo que diferencia a un estudiante UNED es precisamente esa capacidad de autorregulación, de gestión del tiempo, de gestión de los recursos, de motivación, de ganas, de arranque por luchar por lo que realmente quiere. Y eso es lo que tenemos que hacer valer en esa parte inicial que yo os decía de objetivo o perfil profesional para que el empleador, bueno, pues tenga esas ganas de seguir leyendo y a partir de ahí pues encontrarse con la persona que quiere encontrarse. De manera que ese potencial personal y profesional, si todos lo tenemos que trabajar, en especial los estudiantes de la UNED. En este autodiagnóstico, los aspectos que podemos explorar pues tiene que ver con conocimientos adquiridos mediante la educación, las titulaciones. Pues está claro que aquí esto lo tenemos que poner, pero es lo que menos nos va a diferenciar de otros candidatos, porque si efectivamente piden un graduado en Administración y Dirección de Empresas, todos los que acuden o van a acudir a ese proceso de selección son graduados en Administración y Dirección de Empresas. Lo que nos va a diferenciar es todo lo que viene a continuación y en lo que tendremos que hacernos especialmente fuertes. Por un lado, los valores. Lo he puesto en amarillo porque es un tema que a mí me parece especialmente importante. Ahora os voy a contar por qué. También, por supuesto, los intereses personales y profesionales, las necesidades y expectativas, las capacidades tanto cognitivas y físicas, la biografía y experiencias pasadas, que en el caso de la UNED, por supuesto, también son determinantes, los estilos de aprendizaje, las habilidades sociales, de comunicación, esa capacidad de comunicarnos interpersonalmente, habilidades asertivas, de escucha, todas esas competencias que nos ha comentado Javier antes y que están dentro de las competencias transferibles más interesantes a la hora de buscar un trabajo. Cuando he seleccionado lo del tema de los valores, me parece especialmente importante porque es un tema del que prácticamente todos hablamos en el ámbito educativo, en el ámbito de cuando nos relacionamos con otros, pero del que sabemos muy poco o lo hacemos muy poco consciente. Nosotros en el servicio de orientación, cuando hacemos las orientaciones personales o por otras vías, es un tema en el que me gusta mucho enfatizar porque Javier nos decía que cuando hablamos o cuando mandamos candidatura es muy importante saber a dónde mandamos esa candidatura, es decir, conocer muy bien cuál es la cultura de la institución a la que nos vamos a dirigir. Por tanto, los valores que para esa institución son prioritarios. Si esos valores no están en sintonía con nuestros valores, con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros deseamos, con nuestra forma de vivir, pues es verdad que genera en muchos casos mucha frustración en el empleado. Esto lo he visto en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, en estudiantes de la UNED que vienen muy frustrados por sus trayectorias laborales, porque han estado pues, X años en determinadas empresas, bien ligado a su campo profesional o de formación o no, pero que realmente no responde o que se han sentido mal, incluso pues les costaba ir a trabajar todos los días y esto es, como decía Javier, pues lo vamos a hacer muchos años, así que tenemos que intentar que resulte lo menos duro posible. Y si esto no responde a los valores que nosotros queremos, pues hay una lucha interna importante. De hecho, muchos también se cuestionan el reubicarse profesionalmente o el cambiar su carrera profesional porque a veces tanto el grado o la titulación o la formación o la experiencia no responde con esos valores que para ellos son prioritarios. Y yo siempre les pongo encima de la mesa para hacer consciente lo inconsciente. Es decir, vamos a ver qué es para ti importante. Y me gustaría mucho preguntaros, es una pena no poder teneros aquí delante porque esto sería mucho más divertido, pero sí me gustaría preguntaros a todos los que estáis conectados, no sé si María puedes verlo a través del ordenador o tengo yo posibilidad de poder ver los chats por si hay alguien que me pueda preguntar. Sí me gustaría ¿qué consideráis vosotros, si tuvierais que definir el término valor, que entendéis por valores, por qué consideráis que son importantes, qué pensáis que pueden ser los valores objetivos o los valores subjetivos en esta parte inicial que os comento de autoconocimiento? Sí, esperar un segundito, voy a ir a explicarle un poco a María, a ver si a través de mi portátil, ¿vale? Pues ella puede ir viendo las preguntas y lo hacemos de una forma mucho más interactiva.
Laura, si quieres estoy yo viendo el chat. Ah, vale, fenomenal. Ya sabéis, vale. Y espérate, un minuto, o si acaso. Vale. Gracias. Vale. ¿Me puedes poner, por favor, el micrófono? Sí. Estupendo, Noelia. Me alegra escuchar tu voz. Sí, aquí estoy en silencio, pero estoy buenos días a todos. Os he estado escribiendo por el chat, pero vamos a lo que vamos. Sí, Rubén Otero dice, sentir que tu trabajo tiene sentido, que es útil para la sociedad y no solo una forma de ganar dinero. vale. Pues mira, a la pregunta había sido un poco que qué entendíamos por valor, no en general, no centrado en el ámbito de la búsqueda de empleo. Pero de lo que ha comentado el compañero me quedo con algunas cuestiones que ya denota qué valores para él son prioritarios o son importantes a la hora de buscar trabajo. Por tanto, él no va a primar el dinero o el salario, sino que va a primar esa satisfacción personal o esa sensación de que estoy haciendo algo bien por los demás, que seguramente también está muy ligado al grado que está cursando, que seguro que es muy motivacional y que seguramente es como de un grado para ayudar a los demás o de servicio, ¿no?, a los demás. Esto, al final, cuando hablábamos de qué entendemos por valor, que es una pregunta que sigo haciendo, ¿vale? Pero bueno, este compañero ya nos ha dejado claro más o menos qué es lo que le interesaría a él a la hora de buscar empleo. Y son cuestiones que tiene que tener en cuenta. ¿Sí? Perdona, Marta dice, aquello que te llena, que buscas en tu vida. Vale, sería como casi una meta, ¿no? Aquello que queremos conseguir, que nos llena. ¿Qué pasa? Que los valores normalmente son valores muy abstractos, es decir, partimos de un concepto que resulta muy costoso llegar a él porque es un concepto muy abstracto. Si nosotros esos valores, cuando decía valores objetivos o valores subjetivos, es verdad que hay unos valores que son objetivos, que no se cuestionan normalmente, que están más ligados a lo que pueden ser los derechos humanos. ¿Y qué les diferencia de unos valores subjetivos? Pues aquello que yo priorizo por encima de todo lo demás. Por ejemplo, nos había comentado antes el compañero, no primaba la cuestión económica, pero sí primaba la cuestión de satisfacción personal o de ayudar al prójimo. Quiere decir que si yo ahora os preguntara, dentro de esos valores que son aquello que da sentido a mi vida, efectivamente, ¿cuáles son los valores? 3 valores, que me digáis 2 o 3 me es suficiente. 2 o 3 valores que para vosotros son especialmente importantes, me encantaría que me dijerais cuáles son. Sara García dice, algunos valores son la lealtad, la tolerancia, responsabilidad, respeto, compromiso. Son muchas. Algunos seguramente están muy ligados o interactúan entre unos y otros. Vamos a hablar solamente de 2 o 3. Con 2 o 3 me vale. Y 2 o 3 que den sentido a tu vida. Podéis participar. Bueno, aquí... ya que estás aquí tú por lo menos, también lo puedes hacer. Muy bien. Sí. ¿Alguien ha comentado? Lealtad, justicia, responsabilidad, empatía, vale, sencillez, respeto. Estoy leyendo varios que hay bastantes personas interactuando. Genial. Responsabilidad, justicia, solidaridad. Perfecto. Vale, siguen siendo, bueno, lo que quiero decir con esto es que hay unos valores que son objetivos, ¿vale?, que están basados en esos derechos humanos que no ponemos en cuestión, y otros que son subjetivos. ¿Y qué es la diferencia? Pues en cómo yo priorizo esos valores, lo que yo considero que para mí es importante por encima de todo lo demás. Que aunque todos coincidamos, porque al final prácticamente todos van a ser muy similares, la diferencia va a ser en lo que para mí es importante por encima de todo. Si yo considero que para mí el respeto, por ejemplo, o la lealtad es lo más importante en mi vida va a girar en torno a eso. Es decir, y todo lo que yo haga, todas las acciones que yo mueva, ya sea en lo laboral o ya sea también en lo personal, van a estar ligadas a ese valor que para mí es importante. De hecho, cuando nos encontramos en situaciones conflictivas, ya sean de pareja, ya sean laborales, tienen que ver siempre con el mundo de los valores, aunque no lo hagamos consciente. Y cuando entramos a trabajar en cualquier terapia o necesitamos ayuda de cualquier orientador para salir de esa encrucijada, lo que tenemos que hacer es poner encima de la mesa todas esas cuestiones que para mí son importantes.
Como decía, si para mí la lealtad es muy importante y en el trabajo donde estoy justamente es una cuestión que no se tiene en cuenta, es más, todo lo contrario, pues a mí eso me va a hacer sufrir cada día. De manera que al final pues voy a sentir que no formo parte de esa entidad, que no formo parte de esa cultura y que me siento muy insatisfecho. Y a veces buscamos salidas donde sea, o haciendo otras carreras o otra formación complementaria o sencillamente pues llevo de baja un montón de meses, no sé por qué, pero no me encuentro. Es decir, que al final todo tiene que ver con este concepto que para mí es muy, muy importante. Y lo que yo pretendía en la sesión de hoy y para ese proyecto profesional es precisamente hacer consciente eso inconsciente y ser capaces de poder escribir, que es algo que ya me ha encantado que hayáis interactuado y que hayáis puesto muchos de vosotros pues lo que es importante. Pero os animo a que no os quedéis aquí. Os animo a que cojáis esa hoja y ese papel, que pongáis 2 o 3 valores. A mí me gusta mucho un ejercicio que se llama escudo de armas, que es como si tuviéramos que dibujar un escudo de armas que vamos a poner en la puerta de nuestra casa. Y en ese escudo de armas lo que intentamos es poner esos 2 o 3 valores que para mí son importantes, que seguramente son heredados de nuestra familia de origen, de la que venimos y que han querido transmitirnos de generación en generación. Algunos de esos valores continúan, pero cambian porque evolucionan sencillamente, porque a lo mejor le damos otra connotación distinta a la que nos dieron nuestros padres, pero es verdad que son valores que forman parte de nuestro día a día y que nos hacen sentir bien. Para mí eso es importante y es importante que estén también presentes en ese proyecto profesional, porque solo así conseguiremos que la parte profesional y la parte personal se unen y seamos mucho más felices con lo que hacemos cada día. De manera que bueno, espero haber movido esa reflexión, ¿vale? Para que pongáis esos 2 o 3 valores. Esos 2 o 3 valores normalmente además también, como decía, son situaciones muy abstractas que son difíciles de observar o no las vemos como tangibles. Pero sí las podemos ver tangibles. ¿Cómo? ¿Cómo pensáis que los valores los podemos hacer o sencillamente podemos observarlos o podemos ser capaces de saber si se están produciendo o no? ¿Qué es lo que nos hace ser capaces de observar que un valor se pone de manifiesto? Me dicen por aquí, Sara García Serra, cómo se comporta una persona. María Gracia dice sentirnos bien con nosotros mismos. Perfecto. Dos Santos dándole otro enfoque. Perfecto, me quedo con Sara. Sara, lo has bordado. ¿Cómo me comporto? Pues está claro. La única manera como yo puedo evaluar o saber, observar o hacer ese valor tangible es cómo me comporto todos los días. Previo a ese comportamiento, esa conducta, hay algo que se llama actitud con C. Esa actitud es la predisposición que yo tengo a comportarme de una forma u otra. Y lo ideal es que esa actitud siempre esté relacionada con la conducta y que además sea coherente la actitud con la conducta. En algunos casos esto no es así. Es decir, que hay veces que nosotros tenemos una predisposición muy buena a actuar de una determinada forma y luego la conducta es otra. Y esto lo hacemos con los amigos, lo hacemos con nuestros hijos, lo hacemos en el trabajo, que seguramente muchos de vosotros lo habréis visto todos los días. Y esto se llama como una incoherencia en el mundo de los valores. Porque al final, y que genera mucho daño en el otro, sobre todo imaginaros cuando yo estoy en casa y digo, o quiero transmitir a mi hijo que la mentira es la peor de las cosas. Pero llaman por teléfono, cojo el teléfono y digo, y coge mi hijo el teléfono y dice, mamá, es para ti, dile que no estoy. Esto es una cosa muy tonta que hacemos muchas veces, ¿no? Pero que es una manera de transmitir, tener una predisposición a la mentira muy, muy deseable, pero sin embargo mi conducta en mis hechos constantes del día a día no reflejan lo mismo. Esto al final en el otro pues mueve conciencias y al final, y esto pasa mucho también en el mundo del trabajo y son cuestiones que están ahí. ¿Cuál es el problema? Que el mundo de los valores, como os decía, la mayoría de las veces son muy intrínsecos, muy profundos y que no los sacamos adelante. Pero vuelvo a insistir que al final es lo que mueve, como ha dicho una de las compañeras, lo que mueve y da sentido a mi vida siempre. Dicho esto, y unido a todas las demás cuestiones que he dicho, no solamente los valores, pero que para mí siguen siendo, como digo, de las cosas más importantes, en ese autodiagnóstico
Lo primero es identificar las necesidades, aptitudes, competencias para llegar a ese objetivo deseado. Ese objetivo que yo decía que puede ser un objetivo a corto, a medio y a largo plazo, dependiendo de qué es lo que quiera conseguir y de dónde parto en función de esos perfiles. Lo primero de todo es establecer una diferencia, que me parece importante, entre lo que son esas aptitudes y lo que son las competencias. Está claro que están muy ligadas, van unidas, van de la mano. Porque la aptitud al final es algo de lo que yo tengo, es ese rasgo de personalidad que permite caracterizar o permite diferenciarme respecto a otros individuos, ¿no? Y que también son visibles a través de nuestros comportamientos y de cómo desarrollamos determinadas tareas. ¿Qué ocurre? Que esas aptitudes tienen un carácter mucho más general que lo que va a ser la competencia y se aplican a muchísimas situaciones de nuestra vida. Somos buenos en esto, tenemos esas habilidades, esas capacidades. Una persona puede tener altas capacidades cognitivas y, sin embargo, no ser competente para un determinado conjunto de tareas. Puede desarrollarse sin que exista una determinada competencia, pero necesariamente las competencias siempre van a formar parte. Su desarrollo puede provenir de múltiples estímulos del ambiente, es decir, todos los que recibimos de la familia, del exterior, de nuestros amigos, de nuestra experiencia laboral, y entre los que la experiencia puede estar o no presente. ¿Cuál es la diferencia más notable en relación a las competencias? Que la competencia es ese conjunto de habilidades que se van a producir en un entorno concreto y que demuestran de alguna manera que yo soy capaz o no, pero en un entorno laboral concreto, porque no es, por ejemplo, si hablamos de la comunicación, no es lo mismo, a lo mejor la competencia de comunicación en el mundo del informático que en el mundo comercial, por ejemplo. De manera que siempre es importante que la competencia la relacionemos con ese entorno laboral concreto y que si nosotros definimos esas competencias en un entorno laboral, lo hagamos de esta forma. Por tanto, en el currículum, cuando pongamos competencias, que yo siempre soy más partidaria de poner competencias que funciones, ¿vale? Porque al final la función puedes poner muchas funciones, pero eso no denota en ningún caso que tú seas capaz de hacerlo, ¿vale? La competencia sí. Entonces, las competencias es como esas capacidades que tú tienes en ese entorno. Entonces, es muy importante conocer muy bien hacia dónde diriges el currículum, a qué se dedican, cuál es su cultura, qué competencias valoran y en función de eso hacer valer unas u otras. Por eso no vale un currículum para todas las empresas. Hay un currículum centrado, especializado para un entorno o una empresa en concreto. Estas competencias, como decía, tienen un carácter local, es decir, suceden en el marco de una profesión o de una empresa en el que son elaboradas y utilizadas y que seguramente no las vamos a poder definir de la misma forma en otro entorno laboral. ¿Vale? Por tanto, están vinculadas a esa tarea. No pueden desarrollarse si las aptitudes requeridas no están presentes. Las aptitudes siempre van a estar, ¿vale? Pero nunca se reduce única y exclusivamente a una aptitud, porque son toda esa experiencia que yo he adquirido en ese entorno laboral concreto, que es la suma a esa aptitud. Y esa experiencia es un factor fundamental en la competencia, al movilizar y articular pues, todos esos saberes, todas esas capacidades que hemos visto descritas por las aptitudes. Y en esto tenemos que ser muy fuertes. Tanto lo ha dicho Javier en muchas ocasiones cuando habla de las competencias blandas como de las técnicas. Las técnicas, evidentemente, se van a definir muy bien en una posible entrevista de trabajo, porque ahí pueden hacernos, por ejemplo, simulaciones o ejercicios prácticos, pueden hacernos dilemas, pueden plantearnos ejercicios de rol. Y ahí es verdad que en muchos casos están valorando esas competencias blandas, pero también a lo mejor están viendo determinadas competencias técnicas que son propias del puesto y que necesitan saber si las conoces o no. Pues espero que haya quedado más o menos clara la diferencia entre estas aptitudes y estas competencias y, sobre todo, lo más importante, que al final seamos capaces de, igual que hemos definido esos 2 o 3 valores que son importantes para mí, que dan sentido a mi vida, esos 2 o 3 valores pueden estar vinculados a ciertas competencias que yo desarrollo o he desarrollado a lo largo de mi experiencia profesional. En la UNED ocurre en muchos casos que vosotros tenéis mucha experiencia profesional, pero no en el campo en el que os queréis mover a posteriori. Esto que comentaba María, 3 años después de egresado. Y decís, claro, pero todo lo que yo he hecho, pues al final, ¿cómo lo pongo o no lo pongo? A ver, claro que lo vamos a poner, porque todo suma, todo suma. Lo único es que tenemos que saber muy bien cómo ponerlo. Por ejemplo, yo he sido camarero durante muchos años, ¿vale? Y como camarero, ¿qué competencias has desarrollado? Esas competencias propias del puesto.
Pues mira, por ejemplo, la capacidad de trabajar en equipo, o la habilidad de comunicación, o la capacidad de resolver problemas de forma inmediata. Bueno, pues todas esas competencias puestas en ese trabajo son transferibles perfectamente a otros puestos, aunque no sean similares, en las que se exigen esa competencia. De hecho, si os acordáis de lo que nos ha comentado Javier antes, en ese listado de competencias, la primera que aparecía, creo recordar, que era la de trabajo en equipo. Fijaros si no podemos esa competencia haber sido desarrollada en cantidad de trabajos que no necesariamente tienen que estar relacionadas con el objetivo que me planteo a corto plazo o a medio plazo, pero sin embargo son cuestiones que tengo que tener en cuenta y tengo que hacer valer. ¿Y cómo las hago valer? Pues como yo os decía, poniendo en ese currículum, lo primero de todo, párrafo introductorio, objetivo o perfil profesional, donde puedo hacer valer esa experiencia previa con esas competencias que yo he desarrollado, puestas de manera que sean transferibles y que sean interesantes para el empleador, y a partir de ahí, pues cuando dicen, claro, pero si hago el currículum cronológico, por ejemplo, que es la mayoría de las veces lo hacéis cronológico y lo hacéis cronológico de lo actual a lo menos actual, jolín, pues al final veo que lo más actual es que he sido camarero y es lo que primero va a haber. Y a lo mejor he hecho otras cosillas en mi experiencia pasada que tienen mucho más que ver con lo que quiero hacer ahora. Por ejemplo, pues he hecho unas prácticas en empresa, pero sin embargo fueron hace tiempo. Y entonces, ¿cómo lo hago? Y yo siempre ahí creo que lo que más ayuda es, sobre todo en el perfil de estudiante UNED, que como digo, contáis con una mayor experiencia profesional que otros perfiles universitarios, es que planteéis las cuestiones por sectores profesionales o por perfil profesional, mejor dicho. Es decir, que si yo he tenido diferentes perfiles, por ejemplo, como camarero, pero también he sido profesor a tiempo parcial o profesor de extracurriculares y me interesa mucho más que aparezca esto en primer lugar, pues pongamos ese perfil en primer lugar y lo pongamos por perfiles. He sido profesor de clases particulares en este sitio, en este sitio, en este sitio, durante estos años y he desarrollado estas competencias. Y luego hablamos de otro perfil profesional y pongamos el último, el que menos nos interesa que se sepa, pero que tiene que aparecer, porque como digo, hay determinadas competencias que siempre van a ser interesantes. ¿Vale? Aquí, bueno, como vais a tener, luego Noelia, yo le dejaré la presentación para que os la pueda hacer llegar. Había puesto pues algunos, porque también os preocupa a veces estas cuestiones, ¿no? De saber exactamente pues cuál es mi vocación o qué intereses profesionales puedo tener. Bueno, pues el que podáis contar con algunos enlaces directos a test de orientación vocacional y test o personas que conozcáis que estén en ese momento en el que no sepan muy bien a qué dedicarse. El tema de las competencias, bueno, ya hemos hablado un poquito de ello, importante pues cómo las definimos y cómo nos afectan positiva y negativamente. Y pues efectivamente esas competencias son importantes. Yo creo que de lo que más nos afectan a nivel universitario es que a veces existe un distanciamiento entre lo que las competencias o lo que las empresas priman o las competencias que para ellos son importantes respecto a las competencias que se forman en la universidad. Yo creo que esto cada vez las universidades están siendo más conscientes de todo ello y que se está trabajando mucho en realmente pues cuando se elaboran esos planes, esos libros, esas titulaciones, esas que luego tenemos que acreditar con ANECA, pues que al final aparezcan esas competencias y que estén lo más alineadas posibles a lo que se está buscando después en el mercado laboral. Y eso es un trabajo conjunto entre universidad y empresa que yo creo que estamos en buen camino, pero que todavía nos queda mucho por hacer. Desde las diferentes definiciones que para mí son importantes, bueno, pues desde la organización de la cooperación y el desarrollo económico, que se impulsó precisamente lo que fue el proyecto de definición y selección de competencias clave, que la vais a ver siempre como DESECO. En este marco, las competencias clave se conciben como los prerequisitos psicosociales para un buen funcionamiento en la sociedad. Y este proyecto se llevó a cabo con el fin de brindar un marco, ¿no?, en el que nos moviéramos en esas competencias que pueden ser muy importantes a nivel internacional y para todas las universidades. Otros autores pues, lo han considerado como la capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, lo que yo había dicho antes, pues en un entorno laboral concreto, específicamente, capacidad que se apoya pues, en conocimientos, pero que no se reduce a ellos. Es decir, es verdad que hablamos de competencias y dentro de la competencia hay tres
componentes de esa competencia que para mí son muy importantes y que también las tenemos que hacer valer no solo en el currículum, sino también en una posible entrevista de trabajo. Una es el conocimiento, el saber, que pues, se da por sabido una vez que hemos terminado una carrera universitaria, pero otro es el procedimental, el que va ligado a esas capacidades, en el que yo tengo que demostrar que realmente soy capaz, y por otro lado también a toda la parte actitudinal, que es cómo me comporto con los demás, cómo me relaciono, que tiene que ver mucho con esos valores que yo os había comentado anteriormente y que para mí son tan importantes. La Organización también para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, define la competencia, por tanto, como la capacidad de poner en práctica de manera íntegra habilidades, conocimientos y actitudes, o sea, las tres componentes básicos, saber, saber hacer y saber ser y estar, para poder enfrentar y resolver problemas y situaciones. Y estas es de las cosas que, como digo, más nos puede diferenciar a la hora de plantear un currículum o hacer una posible entrevista de trabajo. Bueno, aquí hablamos del proyecto Tuning, en el que hablábamos fundamentalmente de las dos tipos de competencias que nos ha descrito antes Javier, esas competencias específicas o competencias técnicas que están relacionadas con el conocimiento, que por supuesto las tenemos que hacer valer mucho en la entrevista. Si nos preguntan por cuestiones técnicas concretas, dar respuesta. Y las transversales, esas que hemos dicho que hemos podido adquirir fruto de una experiencia anterior y que tenemos que hacer que sean transferibles a otros entornos, ¿no? Y que son mucho más importantes desde el punto de vista de la búsqueda de empleo. Esas competencias transferibles, por ejemplo, pues competencias adquiridas en diversos medios de trabajo o actividad que pueden ser utilizadas en numerosos medios laborales. El ejemplo que os había puesto antes del camarero. O, por ejemplo, cultura informática, contabilidad, promoción, marketing. Y las no transferibles son esas competencias particulares del empleo y que no aplican a una gran variedad de empleos. Por ejemplo, pues cortador de telas, operario, secador de madera, operador de máquina de café, es decir, esas cuestiones técnicas para las que a veces recurrimos a una formación específica para poder ser o estar a la altura de lo que nos exigen. Hay también un enlace a un posible test de autoevaluación de competencias para todos aquellos que queráis después pues, poder hacerlo. Y una vez identificado y evaluado, pues este potencial, ¿no? esta parte inicial que yo os decía, estará en condiciones de poder establecer pues, cuáles son efectivamente esos objetivos a corto, a medio o a largo plazo. Por ejemplo, pues puede ser terminar mis estudios de bachillerato a corto plazo y hacer un ciclo formativo en un ámbito relacionado con la sanidad a medio o largo plazo. O realizar un máster en economía financiera y a la vez trabajar por las mañanas en algún empleo que me permita financiar esta formación. Eso es lo que me planteo a corto plazo y ejercer mi profesión de economista de acuerdo con mi formación a medio o a largo plazo. Para cada uno de esos objetivos, pues ya lo iremos viendo en el proyecto profesional que va a empezar Patricia a contarnos, pues cómo tendremos que hacer, qué tipo de información tendremos que buscar para saber pues, si lo que tengo que hacer es buscar una formación de posgrado, si lo que tengo que hacer es buscar unas prácticas mientras estudio para adquirir experiencia, hacer un perfil en LinkedIn mucho más actual y mucho más interesante. Es decir, pues esas cuestiones que van ligadas a ese proyecto profesional. Antes de empezar contigo, Patricia, y que nos puedas poner después, Daniel, la siguiente presentación, sí me gustaría, bueno, pues si hay alguna pregunta, Noelia, a través del chat, que pueda responder, estaré encantadísima de hacerlo. Me preguntan obviamente que si subirás la presentación, ya les he dicho que sí, por supuesto. Y luego había otra pregunta, si esa incoherencia de valores puede deberse por la falta de conciencia y consciencia. Pues esa incoherencia, como digo, en muchos casos es una cuestión a veces cultural, es decir, que se transmite de generación en generación y a veces, lo que digo es la mayoría de las veces es inconsciente. Por eso yo comentaba que cuando tenemos que resolver situaciones bien familiares, personales, bien a base de terapias, a veces bien a través de, por ejemplo, lo que hacen en el coaching empresarial o cuando hacen ejercicios para mejorar los trabajos en equipo y todas estas cuestiones, al final es poner encima de la mesa todas estas cosas, que al final es esos valores que para mí son importantes, que a lo mejor tú no le estás dando la importancia que merecen para mí porque no está dentro de tu prioridad o de tu jerarquía de valores y que lo que hacen es que tú y yo estemos peleados todo el tiempo. Si eso lo hacemos consciente, es decir, si somos capaces de decir, vale,
y hablar con las personas con las que tengo ese enfrentamiento, ya sean familiares, como digo, o personales, y decir, bueno, pues mira, es que mamá, tú cuando me dices esto, lo de la verdad o el ser sincero es importante, pero es que luego veo que tú te comportas de una manera muy distinta. Esto solamente se puede hacer de esta manera y solo podemos llegar a acuerdos y ser conscientes de que esto se produce cuando lo ponemos encima de la mesa. Normalmente suelen ser a través de especialistas, pero yo os animo a que no necesariamente. Es un tema que nos acompaña todos los días. Los valores, lo que decías, es esa meta, es lo que yo busco, es lo que me hace sentir feliz, a diferencia de lo que le puede hacer sentir feliz a otro. Entonces, la mayoría de las veces esto se puede solucionar con un debate, con un diálogo, con un poner encima de la mesa las cuestiones que para ti son importantes y las que son para mí, y negociar, porque no, en la pareja, en la familia, esto se hace todos los días, lo que pasa es que no somos conscientes de ello, pero en la mayoría de los casos, con nuestra pareja, lo hacemos de manera inconsciente. Yo cedo en muchas cosas porque para ti esto es importante y tú cedes, y cuando esto no ocurre es cuando realmente entramos en una situación de crisis familiar o crisis de pareja o crisis laboral que siempre va unida a estas cuestiones. Gracias, Laura. María Gracia nos dice que ella es egresada en pedagogía, pero cuando busca en el mercado laboral apenas se encuentra opciones para poder trabajar. Que si le recomendamos alguna plataforma de búsqueda de empleo concreta, aparte, por supuesto, de Universia, ¿vale? También nos preguntan que dónde pueden realizar búsquedas concretas de perfiles profesionales. Seguro que Laura os da opciones en nuestra página web, así que os dejo con Laura. Pues sí, mira, hay varias cosas. Por un lado, os animo a que entréis en nuestra página del COIE, en el blog de salidas profesionales. En ese blog vais a encontrar, además de alguna información que puede ser interesante, yo intento actualizarlo siempre lo máximo posible. Lo único deciros que hay 6 grados actualmente, que a pesar de que he escrito en varias ocasiones a los coordinadores de grado para que me faciliten esa información con un formato, que es el que yo he establecido para el blog, y no he tenido respuesta todavía, yo seguiré en la lucha, la mayoría de los grados sí tenéis la información, y es una información además muy completa, porque yo he intentado que así fuera. Antes las salidas profesionales era un PDF que tú te descargabas y era un chorizo de texto que difícilmente se leía y era además muy poco estimulante. Pero en el blog lo que encontráis es un índice de contenido en el que vais a poder mirar la información que os interesa especialmente. De manera que vais a poder entrar en ese blog, además hay un apartado que hay veces que os cuesta este tema de las competencias, por ejemplo, definirlas, no sé cómo definirlas, bueno, pues ahí viene concretamente las competencias que adquirís en vuestro grado concreto, de manera que las podéis utilizar, luego a lo mejor definirlas de otra manera o ponerlas en otro formato, pero os pueden ser como punto de partida, os pueden ser interesantes. Pero además también aparecen pues, salidas profesionales, aparecen puestos en los que, cómo está el sector, puestos específicos, y hay un apartado de portales y organizaciones específicas para ese grado. De manera, y he intentado aglutinar las que aparecen en diferentes portales que me han parecido interesantes. Por ejemplo, para el pedagogo, pues vas a poder encontrar desde el ámbito de la cultura, pero vas a poder encontrar en el ámbito de la enseñanza, pero vas a poder encontrar en diferentes ámbitos. Entonces, te animo a que entres en el grado de pedagogía, que ese sí está hecho y está completo, a que entres en los portales específicos y organizaciones específicas de empleo y que te centres en estos. Como había dicho esta mañana, deseable, pues que te elabores un Excel y que vayas poniendo todos esos portales, que entres, que cacharres, que si te registras, que pongas cómo te has registrado, con qué claves de acceso, en qué fecha te has registrado, si has obtenido respuesta, sobre todo para mover el tema de la autocandidatura, porque es verdad que aunque existe el portal de Universia y otros portales, hay determinadas titulaciones que cuesta mucho más encontrar ofertas de empleo, como suele ocurrir en el ámbito de la pedagogía. Entonces, en muchos casos tenemos que recurrir también a cuestiones de autocandidatura. Y también el hecho de entrar en las salidas profesionales y mirar todos los puestos en los que tú puedes trabajar, también a veces nos da una opción que no conocíamos. Porque a veces nos limitamos solamente a, bueno, puedo ser orientadora haciendo el máster de formación del profesorado, especialidad orientación educativa, o puedo trabajar como recursos humanos, pero no nos estamos planteando muchísimos más puestos
en cualquiera de los ámbitos, tanto educativo como en el ámbito social, como en el ámbito de empresa, que van a aparecer reflejados ahí y que te van a permitir poder buscar en esos puestos concretos qué perfiles se están demandando y en función de eso mirar si estás en predisposición de mover autocandidatura o, lo que decía, a corto plazo, pues no puedo llegar aquí porque no tengo esta formación o no tengo esta experiencia, pero si ves que es un sector que te interesa especialmente, pues qué puedo hacer para mover todo eso. No sé si te he dado respuesta. Te da las gracias, que muchísimas gracias. Os he compartido el blog del que comentaba Laura en el chat, ¿vale? Y lo mismo comento para Marilina, que nos preguntaba también por alguna web o plataforma para empleos en turismo. Para empleados en turismo, pues igual, puedes entrar directamente en el grado de turismo o, como os digo, ese es el específico, pero luego vais a poder encontrar también en la página web del COIE, en el menú de la izquierda, donde pone Lánzate al mercado laboral, en la pestaña concretamente que pone portales de empleo. Además, aprovecho para indicaros que todavía no, pero ya al finalizar esta semana de la empleabilidad, pondremos a disposición un enlace donde podréis inscribiros en la nueva bolsa de empleo de Universia y donde podréis ver todas las oportunidades que os dan a través de ella. ¿Alguna pregunta más? De momento, nada. Laura. Vale, estupendo. Pues Daniel, si quieres puedes poner la siguiente presentación de Patricia. Y bueno, yo sigo aquí para resolver cualquier cuestión o cualquier... ¿Para guiarla me pongo ahí o...? ¿Perdón? Para guiar la presentación. No sé si para la presentación se tiene que poner aquí donde estoy yo o puede hacerlo desde donde está. Vale, muy bien, que te tienes que venir aquí. Pues muchísimas gracias a todos y espero que disfrutéis muchísimo de esta semana.